La siguiente narración relata la misteriosa historia del profesor de geología Edward Martin de la Universidad de Yale en Wilbur, California. Edward Martin viajó hasta la pequeña localidad de Crystal Lake en el condado de Wattis Lake, Colorado, motivado por la realización de estudios geológicos encargados por la empresa petrolera Northwest Petrol. Crystal Lake fue una localidad bulliciosa en otros tiempos, antes que la crisis del carbón hiciera mella en su economía y gran parte de sus más de 10.000 habitantes se vieran en la necesidad de abandonarla. En la actualidad solo la habitaba una pequeña comunidad de vecinos asentados junto al lago. Edward Martin llegó a Crystal Lake la noche del 12 de septiembre de 1995 con la intención de buscar un lugar donde pasar la noche. Entró pues en el único motel que disponía la localidad y solicitó una habitación. Antes de retirarse a descansar, decidió bajar al bar del motel a tomar un trago. El bar era la habitual construcción de madera propia de las comunidades rurales de la zona. Se situó en la barra y solicitó a la camarera una copa de bourbon mientras observaba un grupo de hombres que discutían en un tono ligeramente alto al calor del fuego de la chimenea. No pudo evitar escuchar la conversación de estos sobre una extraña figura vista en el bosque y en distintos lugares a lo largo de aquel mismo día por diferentes personas. Algo de lo que la mayoría de los hombres no se atrevían a definir abiertamente. De repente, desde el fondo del bar se pudo oír una voz profunda que manifestó: yo lo he visto. Todas las voces callaron y todas las cabezas se volvieron. Un silencio sepulcral invadió el bar. Desde el fondo del bar, sentado ante una mesa, cabizbajo y con una copa en la mano, Joe, el indio, de barba cana y piel curtida, alzó la cabeza al grupo de hombres y continuó diciendo con media sonrisa en la cara: ha sido esta mañana, a las 8, en el lago. Parpadeé y desapareció. De repente su rostro quedó inexpresivo y su mirada perdida hacia la oscuridad de la ventana. Yo también lo he visto. Todas las miradas se volvieron hacia donde provenía la voz. Era un muchacho de unos 20 años que se mostraba nervioso. Al mediodía, en el bosque, entre la niebla. Se detuvo y me miró. ¿Qué hiciste entonces?, preguntó alguien. Me detuve y cerré los ojos. Cuando los abrí, no estaba. ¿Acaso creéis que solo hay uno?, dijo alguien desde otro lado del bar. De nuevo, todas las cabezas se volvieron. Una silueta se vislumbraba bajo la sombra de las escaleras de madera. La silueta se inclinó sobre la mesa para alcanzar su copa y se pudo ver el rostro del agente forestal, Warren. Hay más de uno ahí fuera. Edward Martin miraba al grupo de hombres con cara perpleja. Su mente no cesaba de hacerse preguntas. ¿De qué trata lo que hablan? ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que vieron en el bosque? Parecen aterrados. Le preguntaré a la camarera. Disculpe, ¿me podría decir de qué están hablando esos hombres? Yo no sé nada. No haga preguntas. Es mejor que marche de aquí. Edward Martin, perplejo de nuevo,
acabó su copa de un trago, puso $1 en la barra y con el ceño fruncido se retiró a descansar. Al día siguiente, Edward Martin se levantó bien temprano para iniciar sus trabajos de prospecciones geológicas por la zona. Después de una ducha reconfortante, se preparó para abandonar el motel. Miró el mapa por última vez para repasar los lugares que iba a estudiar. Lugares que, según algunos estudios realizados anteriormente por la empresa, podrían ser propicios para una futura explotación mineral. Antes de abandonar aquella habitación, miró por la ventana y pudo comprobar que el día se presentaba con una espesa niebla que dificultaría su trabajo. Edward Martin condujo su viejo coche hasta llegar a una zona de bosque profundo conocida como Death Valley. Se apeó de su automóvil y se dispuso a preparar su material de trabajo. Como buen prospector, llevaba siempre consigo todo su instrumental científico. Miró a su alrededor y pudo contemplar la espesa bruma que envolvía el bosque, dándole un aspecto ciertamente sobrecogedor. Una vez se dotó del material necesario, se puso en marcha, abriéndose paso hacia la brecha conocida como la Garganta del Diablo. Lo que Edward Martin no sabía era que en aquel preciso lugar fue donde en más ocasiones se daban las misteriosas apariciones que se contaban en el bar. Edward Martin se sentía extraño. Mientras caminaba, tuvo en varias ocasiones la extraña sensación de sentirse observado. Por largo rato caminó hasta que llegó a un lugar en el que la densa niebla se abría y mostraba un claro en el bosque. Pensó que aquel sería un buen lugar para llevar a cabo su trabajo. Extrajo de su macuto el piolet y se dispuso a hacer las primeras catas del terreno, cuando de repente escuchó un extraño ruido entre la maleza. Se volvió de repente hacia su espalda y creyó ver una extraña figura ocultándose tras la espesura. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eh? Durante un breve lapso de tiempo, escudriñó con su mirada el sotobosque, tratando de comprobar qué fue lo que se movió ante él. Pero la espesa niebla existente no le permitía ver más allá de un puñado de metros. Puesto que no llegó a ver nada, continuó con su labor. Se arrodilló y con el piolet en la mano siguió extrayendo muestras de minerales del suelo. De pronto, un escalofrío recorrió todo su cuerpo cuando levantó ligeramente la mirada del suelo y pudo ver ante él algo parecido a unos enormes pies. Sin mover la cabeza, vio como tanto a derecha como a izquierda se le mostraban otros similares. Paralizado, notó su corazón palpitar, de forma que creyó que le iba a explotar de un momento a otro. Tembloroso, alzó su cabeza poco a poco para llegar a ver 3 extraños seres de unos 2,5 metros de altura, muy delgados, con cabezas en forma oval y cuyos ojos eran del tamaño de una pelota de tenis. Tanto el torso como sus extremidades superiores e inferiores se mostraban excepcionalmente largas. Aquellos seres, totalmente desprovistos de ropaje alguno, eran de color verdoso. Su piel recordaba a la de aquellos reptiles anfibios, viscosa y brillante. El extraño ser
extendió su mano hasta tocar la inmóvil cabeza de Edward Martin, el cual, paralizado, lo miraba con sus incrédulos ojos. En ese momento fue cuando perdió el conocimiento. Al despertar, se vio tumbado en una camilla en el interior de una sala con aspecto de quirófano. Las potentes luces le hacían daño a la vista. Inclinó hacia un lado su cabeza para evitar la fuerte luz que le cegaba y pudo ver entonces ante él la oscura silueta de la cabeza de uno de esos seres. ¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois? ¿Qué habéis hecho conmigo? Edward, no debes preocuparte. No estamos aquí para hacerte daño. Somos científicos como tú. Pronto te dejaremos ir y no recordarás nada. Todo será igual que antes. Hemos analizado tu cuerpo. Ahora estás sedado. Pero... ¿por qué? Mi raza lleva siglos en esta galaxia investigando todas las formas de vida existente con el fin de catalogar todas las especies. ¿Qué es lo que os mueve? El conocimiento científico. ¿Y vais a borrar todos los recuerdos de mi mente? No, solo desde que nos encontramos. No podemos permitir que recuerdes esto. Seguimos la filosofía de la no interferencia de la vida humana. Ahora debes dormir. Tu cuerpo necesita descansar. A Edward Martin se le hizo la oscuridad. Edward Martin abrió los ojos. Se encontró estirado en el suelo, en el mismo lugar que previamente hubo elegido para efectuar sus trabajos. Se sentía aturdido y sentía un ligero dolor de cabeza. Se incorporó como pudo y comprobó que ya había recogido las muestras minerales que precisaba, por lo que marchó hacia su auto. Así que se dispuso a recoger todo el material que había utilizado y se dirigió de nuevo hacia su coche, por el mismo camino por el que había llegado hasta aquel extraño claro del bosque. Edward caminó durante un rato con su instrumental a cuestas mientras se preguntaba la razón de por qué al despertar estaba tirado en el suelo y sin conocimiento. Lo achacó a que, quizá, una mala alimentación o un mal descanso la noche anterior en el motel podrían haber motivado el desmayo. Siguió caminando. Tenía ganas de llegar a su auto para tomarse algún medicamento que calmara ese dolor de cabeza. Edward Martin condujo su automóvil de nuevo hasta la localidad de Crystal Lake. Llegó sobre las 10 de la noche al motel. Se duchó y decidió bajar al bar a tomar un trago. Esa noche, sin saber muy bien por qué, le apetecía más que nunca. De nuevo, el mismo grupo de hombres de la noche anterior se encontraban hablando de las misteriosas apariciones del día anterior. Edward pidió a la camarera una copa de bourbon. Cabizbajo, se sentó en solitario ante una de las mesas del salón. Bebió un buen trago. Alzó la cabeza y con la mirada perdida se dirigió al grupo de hombres y exclamó: Yo lo he visto. Ha sido esta mañana, a las 8, en la garganta del diablo, en la maleza. Desapareció entre la niebla.
misteriosas apariciones, encuentros fantásticos. ¿Es posible que la sugestión colectiva de un grupo de personas nos haga creer lo que no existe? ¿Acaso vivimos solos en el universo? ¿Pueden ustedes negarlo? ¿Alguna vez en sus vidas tuvieron la sensación que alguien les observaba? Quizá usted no lo crea, o quizá no lo recuerde